Bueno, seguimos con aquí, empatamos un tema con el otro tema y este tiene que ver, ya lo dijimos al principio, pero lo vamos a retomar rápidamente y es la decisión que ha tomado el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, de declinar la invitación que le ha hecho Oti Patiño, el alto comisionado de paz, para participar en una mesa de diálogo entre el gobierno nacional y el Estado Mayor Central de las FARC que se llevará a cabo hoy a las 11 de la mañana en Yarumal. ¿Qué fue lo que dijo al respecto Andrés Julián Rendón para que con base en lo que él dice saludemos a nuestro invitado? Aquí está. Recibí una invitación del comisionado de paz que nos convoca a participar en una mesa de diálogo entre el gobierno nacional y el Estado Mayor Central de las FARC. Eso sería este jueves 20 de junio en el municipio del norte de Antioquia, Yarumal. La respuesta por parte del gobierno de Antioquia es no, pero les quiero explicar las razones. El gobierno de Antioquia, que tengo el honor de presidir, considera la paz como el imperio de la ley, la justicia y las oportunidades en todos los rincones del territorio colombiano. Y si se quiere, la paz con muestras, pero de buena voluntad. Las FARC firmaron un acuerdo de paz y acá me siente con los que lo han incumplido. Estos criminales no han hecho cosa alguna para mostrar buenas intenciones en el departamento. Por el contrario, siembran terror en el nordeste, en el Bajo Cauca, en distintos rincones donde habita la población antioqueña. Ellos han sido víctimas de extorsión, de reclutamiento, de terrorismo, de homicidios, desplazamiento, de confinamiento en algunos casos por la presencia y el accionar de este grupo armado ilegal. He sostenido diálogos abiertos con los reincorporados que tomaron la decisión de dejar las armas y se mantienen en eso, con las víctimas, y así nos mantendremos. No contemporizamos con el crimen ni con el delito. Muy bien. David Suárez Tamayo, abogado especialista en Derecho Público. Bienvenido a Clickracia, el poder de la información a un clic. Roger, buenos días para ti, para Javier, para Oscar Mario y obviamente para todos los seguidores de Clickracia. Doctor David, ¿qué le suscita la posición del gobernador de Antioquia frente a esta invitación? Bueno, Roger, son muchos aspectos a abordar, pero yo quiero partir de algo fundamental siempre, Roger, y es partir siempre de la Constitución, ¿no? Y la Constitución lo que nos dice en el artículo 22 es que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Desde ahí todo gobernante debe partir. O sea, yo creo que el fin último de la Constitución, del Estado, del Congreso, del Ejecutivo, hasta la rama judicial, es lograr y mantener la paz. Entonces yo creo, Roger, que ningún esfuerzo, ningún llamado, ninguna mesa que vaya encaminada a buscar la paz debería ser negada o debería ser rechazada por un presidente, por un ministro, por un gobernador o por un alcalde. Ahí es donde yo creo que el gobernador se equivoca, porque aceptar una invitación de esta Roger, ir a una mesa de trabajo, no implica que es que el gobernador ya aceptó el acuerdo, lo va a firmar. O sea, esto es un proceso larguísimo, esto puede durar años, Roger. Era simplemente una invitación a una mesa de trabajo. Él allí, en esa mesa de trabajo, podía dejar sentadas sus posiciones y sus puntos de vista sobre lo que es un proceso de paz, sobre si está de acuerdo o no en este proceso en particular. Entonces yo creo que era una oportunidad para que el gobernador se sentara allí. Repito, no iba a ir a probar nada, no iba a ir a firmar nada, y podía allí manifestar su postura contraria al manejo que le está haciendo el gobierno nacional a la paz. Es válido que un gobernador no esté de acuerdo con el modelo o el estilo del presidente Petro, pero precisamente lo que no es válido es no ser capaz de ir a contradecirlo en los espacios que se abren para ese diálogo. Esa es la parte bien interesante. Entonces, artículo 22. Usted sabe, doctor David, que a mí me encantan el ordenamiento jurídico y el articulado, porque es que es lo que dice ahí. Usted lo dice muy claramente. Es un mandato constitucional y el primero que debe seguirlo es, en este caso, el gobernante. Pero, bueno,
Qué bueno, qué maravilla. Es que es la posibilidad de sentarse en la mesa, no a decir sí, tienes razón, sino a controvertir. Pero entonces es que ese ha sido, digamos, diría yo como el error del gobernador de Antioquia, que ha querido controvertir al presidente de la República, pero desde los medios y desde afuera, cuando debería hacerlo ahí, sentado a la mesa. Entonces, esta es la gran oportunidad. Pero es que eso de pronto no le da los réditos políticos que él está esperando, porque la idea en este país polarizado es obtener réditos políticos oponiéndose, en este caso, a la política de paz del presidente Gustavo Petro. Vea, Roger, antes de dar respuesta a su pregunta, y me consta que a usted le gusta mucho el ordenamiento jurídico, además desde ahí es que se deben plantear estos debates, más de lo político, también desde lo jurídico. Mire, no solamente es el artículo 22, Roger, mire, desde el preámbulo, ¿sí? Desde el preámbulo de la Constitución y del artículo 2 se señala que uno de los fines principales del Estado y de la institucionalidad es la convivencia, la consecución de la paz, el esfuerzo de la paz. Entonces, yo creo que eso no nos debe alejar de ningún intento que se haga. Frente a su comentario, Roger, es cierto, es increíble que el gobernador prefiera figurar en las redes sociales, en X, en los comunicados de prensa, en televisión, en radio, a través de sus pronunciamientos, en lugar de estar, como decimos nosotros, en el terreno, ¿sí? Allá en el terreno, o sea, en el espacio de esa mesa de diálogo. Y sobre todo por algo que yo llamaba la atención ayer, Roger, que fue lo que dialogamos ayer cuando me invitaste al programa, es que precisamente los diálogos y las conversaciones y los procesos de paz, Roger, se hacen es con los enemigos. Es decir, uno no se sienta a dialogar o a hacer un proceso de paz, y me perdonan los ejemplos, pues con sacerdotes, con monjas, con personas de la caridad, con niños, con adultos mayores, con defensores de la paz. No, precisamente es los enemigos, los contradictores, los que están en el conflicto armado, los que son llamados a sentarse en una mesa con el gobierno nacional. Sin embargo, Roger, también hay que hacer algo, hay que precisar algo. Digamos que el gobernador es coherente con su ideología y con la de su partido. Es que no olvidemos, Roger, que el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, José Obdulio Gaviria, que están cercanos al gobernador, fueron contrarios y opositores fuertes al proceso de paz del gobierno Santos. Es muy paradójico, Roger, que el gobernador hoy cita el proceso de paz. Él dice, es que el acuerdo de paz logrado con las FARC no permite que a mí ahora me puedan obligar a hablar con los disidentes que incumplieron, cuando precisamente ellos fueron enemigos contrarios a ese proceso de paz. Recordemos que las famosas palabras de Juan Carlos Vélez, en ese momento un gran líder del Centro Democrático, donde decía que vamos a salir, me parece que eran emberracados, vamos a salir emberracados a votar no por el plebiscito de la paz. Entonces, digamos que el gobernador, obviamente, partiendo de su ideología del Centro Democrático, han sido contrarios siempre a procesos de paz, a diálogos con la subversión, no con los paramilitares. Curiosamente, recordemos que el gobierno de Álvaro Uribe hizo unos diálogos y unas negociaciones con las autodefensas y con los grupos paramilitares. Pero cuando se trata de grupos subversivos o guerrilleros, pareciera que no les gusta mucho ese tipo de negociaciones y de diálogos. Entonces, sí, Roger, yo estoy de acuerdo contigo de que al gobernador le gusta mucho como generar opinión, dar apreciaciones que generen, como que dicen por ahí, poner a pensar al país, poner a hablar al país desde el primer día, que el referendo fiscal, que vamos a hacer un referendo para la autonomía fiscal de los departamentos, después salió y anunció la vaca, después salió a decir que la Universidad de Antioquia los estudiantes se demoraban muchos años estudiando. Entonces, él es muy de titular de prensa, muy de eslogan, de lemas, pero que la gran pregunta, Roger, es ¿qué le decimos a esas comunidades? ¿Qué le decimos a los ciudadanos que padecen las distintas violencias en Colombia? La violencia guerrillera, la violencia del narcotráfico, la de los paramilitares, muchas veces la violencia del Estado. Están siempre en el sándwich, en medio del conflicto. Porque está bien que un gobernante diga, yo no voy a dialogar con delincuentes, pero está ese gobernante en capacidad de garantizarle a las comunidades la vida, la integridad física. Está el gobernador en capacidad de garantizar el uso exclusivo de la fuerza, que el monopolio de las armas en el territorio está solamente en la fuerza pública. Tiene capacidad el gobernador de rechazar, combatir, controlar
esos grupos insurgentes, porque no se trata de decir simplemente yo no voy a la mesa, yo no dialogo, sino cuál es la respuesta, la confrontación, la bala. Roger, 40 años, 50 años de guerra nos han demostrado que la vía armada no ha sido la solución. ¿Sí? La vía armada no ha solucionado el problema. Doctor David, buen día, cordial saludo. Sin embargo, quiero que analice un poco el símil que le voy a plantear. Mira, ayer el gobernador de Antioquia salió con una locución explicando por qué no iba a esa mesa. Sin embargo, hace 15 días se sentó con Pastor Álape y con Naciones Unidas para plantear y conformar una mesa departamental de ajuste y cumplimiento de los acuerdos de paz. Entonces, no sé a cuál de los dos gobernadores le estamos creyendo o cuál de los dos gobernadores es el que nos está gobernando, doctor David. Bueno, Javier, ahí de pronto sí, con los buenos días, Javier, ahí sí hay que abonarle al gobernador algo, aunque con alguna contradicción. La tesis del gobernador es que las disidencias, ¿sí? Los disidentes, es decir, los que incumplieron el acuerdo de paz que se firmó con el gobierno Santos, no se les debe dar la categoría de subversivos o de rebeldes o de, llamémoslo así, negociantes en una mesa de diálogo. Él sí acepta, como mismo lo dijo ahí en la locución que nos mostraron ustedes ahora, él sí acepta sentarse y dialogar con aquellas personas que, habiendo pertenecido a las FARC, se acogieron al proceso de paz y, digámoslo así, están hoy dentro de la institucionalidad, bien sea porque sean congresistas, o bien sea porque hacen parte del partido político Comunes, o bien sea porque se han mantenido al margen de la confrontación armada. Entonces, ahí habría que diferenciar. Una cosa son los integrantes de las FARC, ¿sí? Que configuraron el partido Comunes y que hoy están en el Congreso, o que están haciendo parte de la institucionalidad de la vida ya normal del país, y otras son los que eran de las FARC y no se acogieron al acuerdo, o habiéndose acogido, incumplieron y volvieron a tomar las armas, volvieron a la clandestinidad, que es precisamente esas personas con las que ahora el gobierno intenta nuevamente negociar y dialogar. Y un punto adicional, Javier, y también Roger, y para quienes nos escuchan y nos leen. Miren, es que hay veces también olvidamos lo que decía Roger ahora, el ordenamiento jurídico, es que tenemos una ley, es decir, no es solamente un mandato constitucional, ese mandato constitucional ya está desarrollado. La ley 2272 del año 2022 es una ley que prorroga otras leyes, Roger, que vienen desde el año 97, la original es la 418. La ley 418 del 97 fue quizá la primera ley en Colombia que se expidió para buscar la paz, se conocía como ley de orden público. Y en esa ley es donde se autoriza, se faculta y casi que se le da el mandato al presidente de hacer todos los esfuerzos por llegar a acuerdos y negociaciones de paz con grupos armados. Esa ley 2022 lo que hace es prorrogar más esa ley. Esa ley del 97 fue prorrogada en el 99, en el 2002, en el 2006, en el 2010, en el 2014, incluso en el 2018 por el gobierno Duque, la ley 1941. Y hoy la vigente es la ley 2272 del 2022. Yo creo que es bueno repasar un poco esa ley, porque en esa ley, Roger, hay dos cosas importantes que quiero resaltar. La primera es que se señala que la paz es una política de Estado. Es decir, es que la paz no es un capricho de Santos, la paz no es un capricho de Petro o un capricho de ciertos líderes, no. Y no puede ser un capricho de un gobernador quererla o no. ¿Sí? Esa ley de la República que desarrolla el artículo 22 de la Constitución señala que la paz es una política de Estado, o sea, que no importa el gobierno de turno, ¿sí? Y en esa misma ley es donde se señala que el presidente es el responsable y es el competente para adelantar procesos y negociaciones de paz, ¿sí? Y por lo tanto, los gobernadores y alcaldes en materia de orden público, en materia de procesos de paz, digámoslo así, son subalternos, no es que sean subalternos, pues para que me entiendan la palabra, tienen un nivel inferior al del presidente de la República. Es más, Roger, pues te agrego un artículo más. El artículo 304 de la Constitución señala que los gobernadores, ¿sí?, son agentes, oiga la palabra, son agentes del presidente en temas de orden público. Entonces yo creo que una cosa es una posición política, ideológica que tiene el gobernador de turno en Antioquia,
y otra muy distinta es lo que le ordena la Constitución en el artículo, repito, en el preámbulo, en el artículo 2, en el artículo 22, en el artículo 304, y lo que ordena esta ley 2272 del año 2022. El gobernador tiene que entender que la paz es mejor que la guerra. El gobernador tiene que entender que uno en una mesa de negociación y de diálogo se sienta es con enemigos, con contrarios. No tiene sentido uno sentarse en una mesa de diálogo con los que estamos de acuerdo, con los familiares, con los amigos, con los de mi grupo político, con mis militantes, con mis adeptos. No, los procesos de negociación y los procesos de diálogo y paz se hacen es con los insurgentes, con las personas que están en armas, alzados en armas. Insisto, eso no quiere decir que haya que cederles todo, que haya que hacer lo que ellos digan. Eso no quiere decir que el gobernador tenga que estar de acuerdo. Eso no quiere decir que el gobernador diga, sí, listo, yo acepto y apruebo todo lo que el presidente está proponiendo y lo que están proponiendo las disidencias. No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo es que él sí tiene el deber y la obligación de participar en esos procesos. Yo ya me imaginaría, Roger y Javier, que si al gobernador no lo invitaran, ¿sí? No le dijeran, vamos a hacer una reunión allí en Yarumal, queremos que usted asista, ¿qué saldrían a decir? Claro, vinieron a Antioquia y no tuvieron en cuenta al gobernador, no nos citaron, no nos invitaron. Es que el presidente es un dictador. Miren el centralismo, no cuentan con las regiones, ¿sí? Yo recuerdo que hace unos meses hubo unas reuniones, creo que fue en el Urabá antioqueño, entiendo, del gobierno nacional o de delegados del gobierno, incluso era el hermano del presidente, y la gobernación se molestaba que porque cómo había habido una reunión con alcaldes de Urabá y no habían tenido en cuenta y no habían invitado al gobierno departamental. Entonces, yo creo que es un discurso bastante contradictorio el que maneja a veces el gobernador de Antioquia. Absolutamente claro, como siempre, usted, David Suárez Tamayo, abogado, especialista en Derecho Público, además, pues conocedor del devenir de nuestro país en lo político y en lo jurídico, que es tan importante porque eso nos da cierta objetividad. Doctor David Suárez, le voy a cambiar de tema, porque repito que ese me parece que ha quedado muy claro con sus explicaciones. El otro tema tiene que ver con la vaca, incluso usted la sugirió ahorita, que es uno de los temas que, digamos, ha protagonizado el gobernador Andrés Julián Rendón, la vaca por las vías 4G en Antioquia, que suscitó que hubiese mucho entusiasmo. Todo empezó, recordemos, con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el líder máximo del Partido Centro Democrático, al que pertenece el gobernador Andrés Julián Rendón, diciendo, no nos vamos a dejar molestar, pues para emplear la otra palabra más fea, con un presidente que no quiere terminar las vías 4G porque hay alguna resilla con nuestro departamento. Entonces vamos a conseguir 1 millón de amigos que pongan 1 millón de pesos y así hacemos una vaca para terminar las vías 4G que necesitamos en Antioquia. Entonces el gobernador retoma la idea del expresidente y se genera un boom, una emotividad tan grande que algunos personajes de la vida política como congresistas del Partido Centro Democrático y del Partido Liberal como Julián Peinado dijeron, sí señor, tiene toda la razón y anunciaron y mostraron que le aportaban a la vaca. Hubo un abogado, Carlos Mario Patiño, que dijo, ojo que aquí hay una violación del artículo 108 de la Constitución Política, creo que se me olvidó ahí, sí, ve, bien amigo de los artículos, que habla en todo caso que los congresistas no pueden realizar contratos con el Estado, y en este caso con el gobierno departamental, y que esa donación es una especie de contrato. Bueno, ayer se llevó a cabo la audiencia del Consejo de Estado. Doctor David Suárez Tamayo, usted hace un comentario y dice, se adelantó mucho, se aceleró, permítame que lo diga de esa manera, el abogado demandante de la pérdida de investidura, que es lo que quiere, que se pierda la investidura de estos congresistas, se adelantó mucho al entablar la demanda y por eso lo va a perder. Sí, Roger, obviamente yo respeto mucho el trabajo de los colegas, ni más faltaba, además es un gran ejercicio profesional el que hace el doctor Carlos Mario Patiño. Yo soy de esta tesis, Roger, a los congresistas, ojalá pues la pérdida de investidura no sea por una cosa tan menor como es la de aportar 500,000 pesos, 1 millón para hacer obras públicas. Creo que a los congresistas, y no me refiero pues a estos en concreto, sino a muchos otros,
la labor que hacen ciertos abogados o colegas de demandar la pérdida de investidura por cosas verdaderamente graves, casos de corrupción, de incompatibilidades, de negocios familiares, de negocios de los socios. Pero bueno, el abogado consideró que en este caso había una causal para ello, porque consideró pues que aquí había una inhabilidad por haber celebrado un contrato. Entonces, ¿a qué va mi punto, Roger? Ayer hubo una audiencia ya de alegatos finales en el Consejo de Estado. Ayer las partes presentaban sus alegatos finales, el Ministerio Público, Procuraduría, que solicitó la no pérdida de investidura, Carlos Mario Patiño, el demandante, hizo sus alegatos, y los diferentes abogados de los distintos congresistas expusieron sus argumentos. Y a mí me quedó la sensación, escuchándolos, de lo siguiente, Roger: la defensa de ellos da a entender lo que yo concluyo. Creo que Carlos Mario se apresuró en la demanda. ¿Por qué se apresuró? Porque los argumentos más fuertes de la mayoría de los abogados son de este tenor, Roger, son de este tenor. Uno, los recursos no han ingresado al departamento. O sea, los recursos siguen en Bancolombia, una cuenta en Bancolombia. Dos, por lo tanto, no se han incorporado al presupuesto departamental. Es decir, así hubieran donado, así hubieran entregado una plata, hoy no se ha configurado la relación bilateral de que el departamento haya recibido e incorporado en el presupuesto. Tres, el departamento incluso había anunciado, Roger, que para efectos tributarios, tú sabes que para efectos tributarios las donaciones sirven como deducción tributaria. En su momento la gobernación dijo que más adelante le iba a expedir un certificado tributario a los que hubiesen donado. Entonces, por eso mi punto, Roger: si el abogado hubiera esperado un tiempo, porque es que mire que esa demanda lo que hizo fue alertar, la gobernación dijo: ay, hermano, estamos metiendo las patas, los congresistas dijeron: uy, nos estamos equivocando, y hubo tiempo de hacer cosas, hubo tiempo de que algunos se abstuvieran, no habían hecho todavía la transacción, o algunos, al parecer, porque el tema es muy confuso, pareciese que se la hubieran devuelto o no. Y el otro argumento importante es que no se había formalizado la donación. En Ley 80, Roger, los contratos estatales, suponiendo que la donación sea un contrato, que es un tema debatible, también se está discutiendo por los abogados de que allí no hay un contrato, pero suponiendo que si fuera un contrato, la Ley 80 exige que el contrato estatal sea solemne, formal, que sea un acuerdo elevado a escrito y firmado por ambas partes. Entonces, la defensa ha sostenido: ¿dónde está ese contrato? A ver, ¿dónde está la firma de cada uno de los supuestos donantes y dónde está la firma del gobernador o del representante del departamento? Entonces, ellos han atacado eso. Primero, que no es un contrato, que es un tema discutible. Muchos sostienen que no, otros que sí. Entonces, que la donación no es un contrato. Que si se aceptara que fuera un contrato, no se llegó a formalizar, ¿sí? No se llegó a protocolizar, no se cumplió con la solemnidad que exige la Ley 80, porque, repito, supuestamente los recursos ni han ingresado al departamento, ni se han incorporado al presupuesto público. Pero también quedó ayer por algunos abogados que algunos congresistas no hicieron la donación, Roger. O sea, que a pesar que en redes sociales anunciaron de que aportaban a la vaca, parece que algunos de esos demandados ni siquiera hicieron la donación. Es decir, simplemente hicieron la pantomima de decir: yo voy a donar, yo voy a aportar, o yo ya aporté, ya doné a la vaca, pero algunos abogados defendieron a sus congresistas diciendo que es que ni siquiera habían hecho la donación o el aporte. Por eso es que yo digo, Roger, que el abogado demandante se adelantó, se anticipó y, digámoslo así, alertó las posibles dificultades que hubieran podido tener más adelante esos congresistas. No estoy diciendo que fueran a perder la demanda, no estoy diciendo que vayan a perder la investidura. Yo soy de la tesis, Roger, aunque el derecho es muy discutible y uno no sabe el Consejo de Estado qué piense, yo en principio considero que no hay lugar a la pérdida de investidura. Creo que va a ser difícil que el Consejo de Estado decrete la pérdida de investidura, pero si el tema hubiera sido 2 o 3 meses adelante, yo estoy seguro que la gobernación, los congresistas hubieran seguido adelante, hubieran dado los aportes, la plata a lo mejor ya hubiera ingresado al departamento, ya les hubieran expedido incluso el certificado tributario, y ahí la defensa hubiera podido ser más difícil. En conclusión, Roger, le voy a decir una cosa que va a sonar paradójica. Estos congresistas, otros congresistas, diputados, concejales que pensaban donar, el mismo gobernador y la gobernación deberían agradecerle al abogado Carlos Mario Patiño. O sea, gracias a la demanda de Carlos Mario Patiño se prendieron unas alarmas, se prendieron unas alertas que le permitieron a la gobernación hacer ajustes, hacer correcciones y mirar muy bien cómo debía ser ese procedimiento de esos recursos de la vaca. Sin embargo, doctor David, un tema es que este asunto los asustó y los asustó mucho.
porque de alguna forma, no sé, esto también es una pregunta desde mi ignorancia, es que en el fondo, de alguna manera, el abogado tenía razón o no tenía razón, así lo haya puesto de manera extemporánea esa denuncia. Sí, sin duda, Javier. Obvio que ellos no lo reconocen, pero obvio, se tuvieron que haber asustado. Es que una pérdida de investidura es algo muy gravoso a los congresistas. Y imagínese usted lo que hubiera significado para el gobernador. Imaginen ustedes que una idea del gobernador hubiera significado la pérdida de investidura de 4 congresistas que, entre otras cosas, son precandidatos a la presidencia. Es que no son cualquiera congresistas, es que María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra, Miguel Uribe Turbay. Son 5 congresistas de un mismo partido, muy curioso, muy casual, del Centro Democrático y del gobernador, que hubiesen de pronto perdido la investidura, o que la podrían perder, repito, yo creo que no la van a perder, no creo que estén los elementos jurídicos ni las pruebas suficientes, pero pusieron en riesgo, ¿sí? esa famosa idea de Álvaro Uribe y del gobernador, están poniendo en riesgo y en entredicho la investidura de 5 de sus senadores, más otros 2 representantes también del Centro Democrático y más otro congresista del Partido Liberal, también antioqueño. Entonces, sin duda alguna, por muy floja que sea una demanda, por muy poco probable que sea, cualquier demanda asusta. Porque, repito, uno no sabe en el Consejo de Estado qué pueda pasar. El derecho es de interpretaciones. En el derecho no hay verdades absolutas. Yo puedo pensar sí o no que la donación sea o no un contrato. Yo puedo estar de acuerdo o no en que los recursos ya ingresaron o no al departamento. Es un tema muy argumentativo y muy de pruebas. Habría que mirar exactamente el material probatorio que tienen los consejeros de Estado para tomar la decisión. Pero sin duda, una demanda de pérdida de investidura asusta y es de cuidado. Por eso están equivocados algunas personas que salieron de entrada a descalificar al abogado Carlos Mario, porque obviamente en derecho uno no puede ir descalificando ninguna teoría, ninguna postura. En derecho todo es posible, todo es viable, todo es interpretable. Entonces no era para atacar de la manera que se hizo al abogado Carlos Mario Patiño, pero tampoco es pues para condenar a los congresistas, porque en eso hay que ser claros, no es un acto de corrupción, no es una... Simplemente se está discutiendo si el haber aportado un dinero para la vaca constituye una causal de pérdida de investidura. Veamos al procurador delegado Jaime Díaz, quien pidió en esta audiencia en el Consejo de Estado que esa pérdida de investidura contra los congresistas que aportaron a la vaca por las vías 4G no prospere. Aquí está. Y con las consideraciones y reflexiones consignadas en precedencia, para esta Procuraduría Delegada no se encuentran reunidos los presupuestos fácticos y jurídicos necesarios para considerar que los congresistas demandados se encuentren incursos en la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 183, numeral 1 de la Constitución Política de Colombia. Por lo anterior, esta agencia del Ministerio Público, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y derechos fundamentales con el acostumbrado respeto por la independencia judicial, solicita a la honorable corporación que en este evento se niegue la solicitud de pérdida de investidura. Doctor David Suárez Tamayo, un comentario respecto de esta solicitud del procurador. Sí, el procurador está diciendo efectivamente 2 cosas muy importantes, que ni fácticamente ni jurídicamente se cumplen los requisitos y los elementos que existe la normatividad que exige la jurisprudencia del Consejo de Estado para que se configure una causal de pérdida de investidura. Es decir, no están probados exactamente todos los hechos. Ayer era muy confuso, algunas defensas eran muy confusas, de que, por ejemplo, en algunas partes se decía, Roger, que incluso la gobernación respondía que le quedaba imposible individualizar quienes hasta ahora han sido donantes, empezando por eso. La gobernación en algún momento llegó a decir en alguna de las respuestas, es que yo no puedo saber quiénes me han donado o no, porque apenas Bancolombia está verificando, certificando que los ingresos se pueden recibir. Entonces la cosa se vuelve nebulosa, por eso insisto yo, faltó tiempo, al demandante le faltó esperar, porque uno de los hechos importantes que hay que demostrar, primer hecho que hay que demostrar, Roger, es que estos congresistas sí hicieron un aporte, una donación, llamémosla como la llamemos, y parece ser que en algunos de los casos, porque creo que hubo 2 o 3 congresistas que sí admitieron que sí habían hecho el aporte, pero en algunos de los otros casos incluso no se tiene la certeza, ni siquiera, no se tiene la prueba de que efectivamente hicieron el aporte o hicieron la donación o que esos dineros salieron de su patrimonio. Algunos congresistas se defendieron diciendo, miren mis cuentas bancarias.
miren mis cuentas bancarias. Observe que de ninguna de esas cuentas hubo un traslado de dinero a la cuenta que puso la gobernación de Bancolombia para la vaca. Entonces, por eso el procurador dice, no se cumplen los elementos fácticos. El elemento fáctico 1 es, hubo un aporte, el elemento fáctico 2 es, ya ingresaron al departamento, el tercero, ya se incorporaron a la gobernación, el cuarto, se firmó un contrato, ni los elementos jurídicos, porque en pérdida de investidura hay un elemento también importante, Roger, y que es muy justo decirlo, es que hay que demostrar que hubo un dolo, que hubo una intención, ¿sí? Que hubo una intención de los congresistas de violentar, de desconocer el régimen de inhabilidad. Yo por eso te insisto, Roger, yo desde mi punto de vista, me parece que ojalá los congresistas en Colombia no llegaran a perder investiduras por este tipo de situaciones, o sea, por el hecho de dar un aporte para una obra pública, aunque yo siempre he sido enemigo de esa vaca, aunque me ha parecido que es un procedimiento inadecuado, pero creo que un congresista que ha sido elegido popularmente a través del voto, pues por el hecho de hacer un aporte, yo creo que eso no, para una obra pública, otro tipo de aportes de pronto sí. Pero también es un llamado, Roger, a lo siguiente, es un llamado a que sean más cuidadosos, a que sean más prevenidos, a que no sea como yo lo llamo en mis clases, no sean tan culiprontos, ¿sí? Seguramente por salir a quedar bien con Uribe, por salir a quedar bien con el gobernador, por salir a quedar pues como, ay, yo soy muy desprendido, yo soy muy solidario, salen inmediatamente a decir, yo voy a aportar, yo aporté. Hombre, los congresistas, los gobernantes deben ser más cuidadosos, deben ser más prudentes al momento de salir a la opinión pública, al momento de dar una declaración, al momento de tomar ciertas decisiones. ¿Por qué? Porque así como los de Carlos Mario, hay miles de personas poniéndole los ojos, pendientes a ver de cuándo cometen un error. Sí, señor. Bueno, doctor David Suárez, qué pena que nos aprovechemos de usted, pero la verdad es que vale la pena aprovecharnos de usted, se lo digo con toda sinceridad. Hay un tema que tiene que ver con esa... No lo voy a calificar, mejor dicho, no lo voy a calificar. Más bien, Javier, para yo no calificarlo, hágame el favor y plantearle usted la inquietud al doctor David Suárez. Antes de plantearlo, quiero que leamos este trino que acaba de publicar el presidente del Consejo. Mire, bienida, sin espacio para los cómplices del quinterismo. Esto hace alusión, doctor David, si no lo sabe, le doy el contexto, a que Paulina Aguinaga firmó un contrato con Viva, no sé si como asesora o no sé, un contrato con Viva. Pues se vino todo el tema de Creemos y del Centro Democrático en contra del gobernador de Antioquia porque le dio ese contrato a Paulina Aguinaga, sabiendo que había sido, según ellos, cómplice del quinterismo y había traicionado las banderas del Centro Democrático. No sé si esto raya con un tema de violar un derecho fundamental, que es el derecho al trabajo, porque esta denuncia y otras que hemos conocido dan cuenta de, al parecer, una lista negra de personas que trabajaron con la administración pasada, que por nada del mundo pueden ser contratadas ni en la gobernación ni en la alcaldía. ¿Usted qué piensa? Mire, Javier, yo le voy a dar varios puntos de vista. Primero, conozco y he seguido de cerca la carrera de Paulina Aguinaga. Me parece una mujer muy valiosa, muy estudiosa. En ocasiones no estaba de acuerdo con ella, pero hay que reconocerle, por ejemplo, su gran dedicación que ha tenido, no solo en el periodo pasado, sino en el otro, por ejemplo, de las inversiones que ha hecho EPM en el exterior. Ojo, no siempre estaba de acuerdo con las conclusiones a las que llega y con las críticas que hace a esas inversiones, pero digamos que de los concejales que hemos tenido en los últimos 12 años, es una mujer valiosa, estudiosa, formada, como dice Roger, informada. El punto de vista político, o sea, esto tiene una mirada política. ¿Que traicionó al Centro Democrático? Bueno, la verdad no sé, pareciese que sí. Pero la pregunta es si entonces lo que están diciendo es que para ser funcionario o contratista de la gobernación hay que ser del Centro Democrático. O sea, sería como una primera pregunta que quedaría en el aire. Es decir, es requisito para trabajar con la actual gobernación ser militante, partidario o adepto al Centro Democrático. Esa es una primera pregunta. La segunda, ¿quién la contrató? Pues si la contrató el gerente de Viva, pues debe ser por algo, debe haber una justificación. La pregunta del gobernador no sabía, sí sabía, lo aprobó, se están tomando decisiones sin el visto bueno del gobernador,
el gobernador no lo está controlando, pues sería como otra pregunta, ¿no es cierto? Lo del quinterismo, mire, eso sería lamentable. Una cosa, diría yo, Roger y Javier, una cosa es que las personas que acompañaron a Quintero en cargos directivos, me refiero por cargos directivos a secretarios de despacho, subsecretarios, gerentes, subgerentes, y que durante 4 años sistemáticamente, ¿sí?, maltrataron, ¿sí?, insultaron, ofendieron a la clase política, a Fajardo, a Luis Alfredo Ramos, al mismo Uribe, al empresariado, ¿sí? Una cosa es que esas personas, obviamente, pues un gobernante como Federico o André Julián no las tengan en consideración. Pero eso no se puede extender, por ejemplo, a miles de contratistas. O sea, durante los 4 años de Quintero, pues, ¿cuántos contratistas tiene el municipio? Miles, 10.000, 15.000, no sé cuántos contratistas, que muchos de ellos, si bien llegaron en el gobierno de Quintero, no necesariamente significa que sean de la sangre de Quintero o del quinterismo, o que sean enemigos de la ciudad, o que sean enemigos del departamento, o que sean enemigos de la nueva administración de Fico o de André Julián. En eso hay que ser muy cuidadosos, hombre, muy respetuosos. Uno no puede mirar una hoja de vida, entonces, porque trabajó en cierta época, en cierta parte, entonces ya por eso queda vetado. No, habría que ir mucho más allá. O sea, más allá de la coincidencia de fechas, es mirar si esa persona, ¿sí?, hizo cosas mal hechas, cosas indebidas, si se brincó el ordenamiento jurídico, si fueron partidarios de las decisiones que tomó el quinterismo en su momento, si, como repito, usaron en sus redes sociales, en sus declaraciones, en sus manifestaciones, palabras odiosas, rencorosas contra el empresariado, contra la academia, contra ciertos grupos políticos, contra ciertos líderes políticos. Obviamente, hoy Fico y André Julián tienen todo el derecho de conformar sus gobiernos. En el caso de Paulina Aguinaga, obviamente lo que pasa es que es muy complicado porque de todas maneras era una concejala, era del Centro Democrático, después se retiró del Centro Democrático, entonces diría yo que es una decisión que tiene justificación meramente política, es decir, que el Centro Democrático considere que una persona que era del Centro Democrático y se alejó del Centro Democrático no merece o no debe estar en un cargo, en un contrato de la administración pública del señor André Julián Rendón. Desde una mirada eminentemente política, pues uno diría, bueno, es aceptable esa mirada, esa interpretación, pero lo que sí queda la duda y la incertidumbre es, quiere decir entonces que hay que ser del Centro Democrático. O sea, personas que hagan parte de otros partidos no pueden ingresar a la gobernación de Antioquia. Eso es bastante discutible. Y sobre todo por una razón. Además, hay varios concejales del Centro Democrático que durante los 2 primeros años avalaron, apoyaron propuestas y decisiones del alcalde Quintero. Y creo que hoy están teniendo el mismo tratamiento. David, pero lo más grave es que el presidente del consejo trine de esta manera y haga apología a esta política discriminatoria. Esto es una opinión muy personal, a mí me parece una política discriminatoria porque le están violando el derecho al trabajo a una persona, no por sus capacidades, sino por su posición política. Incluso, Javier, que el presidente del consejo ni siquiera es del Centro Democrático. O sea, uno podría entender ese tipo de reacciones en los militantes o partidarios del Centro Democrático, pero se supone que el actual presidente del consejo no es del Centro Democrático, y esa apreciación no es más que una apreciación de odio frente a la administración anterior. Ojo, uno a la administración anterior, a Quintero, yo lo he hecho, se le puede confrontar, a Quintero se le puede discrepar, uno a Quintero lo puede desmentir, uno a Quintero le puede hacer ver que está diciendo mentiras, que está siendo impreciso, que no está dando información verdadera y con claridad. Pero de ahí pasar al discurso del odio, casi que de venganza, esto es casi que una venganza, es decir, el que esté con Quintero no puede volver a estar aquí en la administración. Esos discursos de odio, de venganza, ¿sí?, de exclusión, deberían ser alejados de una democracia, de un Estado de Derecho y de la administración pública, municipal y departamental. A Quintero y a sus directivos, a quienes de pronto incurrieron en irregularidades, en actos de corrupción, allá estarán las denuncias, allá estarán los organismos de control. Yo creo que frente a la doctora María Paulina Aguinaga, pues, o yo no conozco, nunca ha habido una denuncia certera, con pruebas de que haya sido una mujer corrupta,
¿sí? O que haya violado la ley, o que haya violado el ordenamiento jurídico, ¿sí? O que haya avalado y que haya participado en hechos delictivos o en acciones delictivas durante la administración de Quintero. Me imagino que dirán, tenía cuotas en la administración. Yo preguntaría qué concejal no tiene cuotas en la administración. Es difícil, sería bastante difícil encontrar en el consejo anterior algún concejal que en el primer año, 2 años, o incluso en el tercer año, o en los 4 años, no haya tenido personas suyas recomendadas o avaladas para hacer parte de algún cargo o de algún contrato en la administración pública. Los discursos de odio, de venganza, de exclusión, dice David Suárez Tamayo, deben ser alejados de nuestra democracia. ¿Y qué más dice usted para que no ajenos, deben ser ajenos a una democracia, a una palabra que a usted le gusta tanto, Estado social y democrático de derecho, y sobre todo de la administración pública de Medellín y Antioquia, porque ¿qué le criticamos a Quintero, hombre Roger? A Quintero le criticamos que tenía un discurso de odio contra Uribe, contra Fajardo, contra Luis Alfredo Ramos, contra el GEA, en ocasiones contra la Cámara de Comercio, contra el colombiano, y es muy, muy triste que ahora en las nuevas administraciones también vayan a utilizar el discurso de odio contra Quintero, los quinteristas y los que de alguna manera hicieron parte de la administración, o en el caso de la doctora María Paulina, por haber sido concejal en una época del Centro Democrático. Uno no está condenado, Roger, a permanecer en un partido político eternamente, ¿sí? Mire, Roger, uno cambia de trabajo, de ciudad, de mujer, de empleo, hoy cambian hasta de sexo. Yo creo que lo único que no cambia uno, Roger, es del equipo de fútbol. Yo creo que es de las pocas cosas que uno nunca cambia en la vida, del equipo que uno es hincha. Sí. Pero de religión, de compañera sentimental, de partido político. Eso, pues, ejemplos de personas que han pasado de un lado a otro, de un partido a otro, pues los tenemos por miles en Colombia y hoy trabajando con Andrés Julián y con Fico. Así es, así es. Doctor David Suárez Tamayo, abogado especialista en Derecho Público, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. A veces cuando yo lo voy a llamar me da como pena, lo voy a invitar, y digo, ay, qué pena con el doctor David, este sí es cansón, pero qué pena. Es que me da pena que sus seguidores digan otra vez David, siempre el mismo. No hay más que lo escuchen y dicen, con razón Roger lo invita tanto. Muchas gracias, doctor David. A usted, Roger, a Javier, un abrazo muy fuerte y a todos los que nos siguen a esta hora en Click. Gracias, un feliz día para todos. Feliz día. Y póncheme, por favor, otra vez la frase, hágame el favor, José, para que terminemos con esto y saludemos a nuestro próximo invitado que ya está ahí, creo que ya está con nosotros. Pónchemela. Los discursos de odio, de venganza, de exclusión, deben ser alejados del lenguaje de nuestra democracia, del lenguaje, de nuestra democracia, de nuestro Estado social de derecho y de la administración pública. No puede ser. Muy bueno, de verdad, porque invitas a la reflexión. Mire que no se está poniendo a favor. Catalina Sánchez dice, muy buena entrevista. Muchísimas gracias, Catalina. Qué bueno. Mire, si ve, doctor David, si está ahí todavía, Catalina quedó muy contenta. Y yo sé que muchos quedan muy contentos, porque mire lo que iba a decir precisamente antes de que leyera el mensaje de Catalina Sánchez. Es que no se está poniendo a favor de ni en contra de. Uno mira los trinos de Trinando David, creo que es la cuenta de David Suárez Tamayo, y uno lo ve que habla con base precisamente en hechos objetivos, sobre todo en derecho, de uno de otro. Contra Daniel Quintero habló muchas cosas muy claras y ahí lo planteó. Y es que el lenguaje abusivo, rencoroso y vengativo de Daniel Quintero contra la clase política, contra nombres concretos como el presidente, expresidente Luis Alfredo Ramos, contra la clase empresarial, etcétera. Eso no le gustaba y él lo plantea en su momento. Pero una cosa es esa y otra cosa es que se continúe con el discurso del odio ahora desde el otro lado. Odio de un lado y odio del otro lado. Entonces, ¿cuándo nos vamos a encontrar, pues, en un país más conviviente?